Movido nuestro programa y conmovido, ¿no? Por la tristísima noticia del fallecimiento de nuestra amiga Silvana, a quien, bueno, la saludo donde esté y que Dios la tenga bien protegida en su gloria porque se lo merece. Una mujer de muchísimo trabajo, de talento, buenaza, buenaza. Y todos los santos días nos comunicábamos con ella, todos los días. Y estaba al servicio de lo que se precisaba y republicaba lo que estábamos trabajando y me solicitaba siempre alguna posibilidad de que yo le dijera si estaba todo bien lo que estaba haciendo. ¿Qué personas te hacen eso, Pablo? ¿Cómo te va? Estamos con Pablo Paiva, comenzando con él una nota que creo que va a ser emotiva por dos cosas. Una, lamentablemente, por el fallecimiento de una gran amiga. Es la secretaria, era y es, para mí sigue siendo la secretaria del doctor Gustavo Subía. Estamos hablando de la amiga y secretaria del doctor, que me imagino cómo estará pasando un momento realmente muy, muy triste en su vida, porque es una persona joven que inesperadamente nos dejó a todos, se fue de golpe, un paro cardíaco, una muerte súbita, y Silvana Caballero, la muchacha, la buena persona de todos los días, la hiperactiva, la que republicaba todo, la que tantos columnistas que el programa tiene vinieron por su intermedio, porque todo el mundo la quería, se fue. Me comunicaron en la tarde que se fue, así, súbita, muerte súbita, lo cual también a uno lo lleva a pensar, Pablo, si tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, si tenemos esa posibilidad en la vida, y tratar de disfrutarla todo lo que podamos, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, no sabemos, nadie tiene comprada la vida, no tiene edad ese tema. Y hay otra emoción que va, creo yo, a cargar esta nota, que es el resultado que se da en la República Argentina de un movimiento liberal, por supuesto liderado por Javier Milei, un economista, el loquito de la película, el que todo el mundo lo critica, el que dicen que puede ser un fenómeno como Trump, que es un populista, o como Bolsonaro. Creo yo que le erran bastante, porque es un fenómeno muy peculiar, pero no creo que sea equiparable o comparable ni con Bolsonaro ni con Trump. Pero sí está diciendo él, librando la batalla cultural contra el marxismo, contra el neomarxismo, contra el socialismo, contra el populismo estatista, que el liberalismo es posible, que el liberalismo es el modelo de desarrollo de los países, que el capitalismo liberal es el único modelo de desarrollo de los países, el único modelo posible, que el Estado bien pequeño y eficiente es el único modelo posible para el desarrollo de los pueblos, de los países, y que el modelo republicano, que tiene una constitución republicana, como en ese caso Argentina, y democrática, es el único modelo posible para que se desarrollen nuestros países, nuestros pueblos. Todos esos temas que están absolutamente vulnerados, ¿no, Pablo? ¿No? En nuestros países no hablamos ni de liberalismo, ni de república, ni de democracia, ni de Estado de Derecho, porque ya los golpes térmicos se dieron por todos lados y estamos sometidos a regímenes hipócritas, ¿no? Despóticos que están en una agenda global neomarxista y en esta América Latina, Foro de San Pablo, a todo lo que da. Te enteraste de la última cumbre ahora, ¿no? Se reúnen de nuevo, ya Mujica fue a esa reunión donde los líderes del Foro de San Pablo están pergeñando nuevos movimientos, los BRICS, que se van a unir a este eje ya de China, viste, Rusia, que están uniéndose, digamos que territorialmente en el África y acá a nivel militar con Bielorrusia, Corea del Norte, China y Rusia. Mirá qué muchachada tenés ahí toda junta. Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, Irán a partirnos en mil pedazos, China y Rusia. Y todo eso tejiéndose, cocinándose en este continente, y aparece este fenómeno, Milei en Argentina, votando el espacio a un nivel alto, ¿no? Inesperado. Primera fuerza a nivel nacional. Te dejé el tema a vos, Pablo. Sí, son muchas, muchos preámbulos a la vez. Primero que nada, también, si yo no tuve el gusto de conocerla, vaya mis saludos a su familia, a ti que conociste a la señora y bueno, obviamente en este caso al diputado Zubía, que indudablemente nunca es fácil y uno nunca espera, más cuando es algo súbito, la pérdida de una persona tan allegada a uno, ¿no? Sin duda, yo Y me por sumo otro a eso, lado, ¿no? Yo saludo a toda su familia que debe estar muy dolida, sus hijas, su querida mamá, la que tanto, tanto amaba, Silvana, y ni que hablar a todos sus amigos, sus amistades, el equipo que estaba conformado alrededor de su vida y al doctor Subía, sí, sí.
sin duda, ¿no? Sin duda. sin duda. Y el otro motivo, obviamente, que fue, creo que fue un impacto. Indudablemente, una vez más, se ve en este caso el fracaso, no digo fracaso, porque siempre las encuestadoras dan una imagen, una Mm, foto, ¿no? Pero normalmente se repiten las incertidumbres y sobre todo para nosotros, obviamente que es una luz de esperanza en el sentido de que las personas empiezan a ver otras cosas, ¿verdad? mm, Esto yo creo que el no haber percibido ese triunfo, esa votación de Milei se debe en parte a que muchas de las personas que no contestan las encuestadoras son justamente las que van en esa dirección. mm, Y bueno, y después se terminan dando las sorpresas, ¿verdad? También un alto grado de abstención, lo cual obviamente no deja de preocupar, producto también un poco de lo que se vive hoy por hoy en la vecina orilla, ¿no? Eso claro, es indudable, claro, pero para nosotros yo creo que son buenas noticias en definitiva, porque mm, por lo menos nos permite que las ideas entren en escena y mm, que de este lado del plata podamos también, así sea justamente por esta votación que ha obtenido Milei en Argentina, bueno, a ver, traer un poco y empezar a observar un poco con más detenimiento aquellas cosas que pregona o aquellas ideas mm. y ahí ver si hay alguna oportunidad o algo similar en este país. Y como todos lo saben, creo que hoy por hoy, sin duda alguna, la única opción realmente de tenor liberal que va a tener el país en las próximas elecciones, sin ninguna duda, va a ser liberales por la gente. Un partido fundamentalmente de tenor liberal clásico, claramente definido de derecha, sin ambigüedades, sin ser un híbrido, sin saber eso que la gente muchas veces es algo insípido, que no sabe ni lo que representa. Nosotros nos definimos claramente que somos de derecha, que somos liberales clásicos y tenemos una propuesta claramente definida. A veces las cosas claras también generan sorpresa e incertidumbre porque las personas no están acostumbradas a que le hablen muchas veces claramente y con cosas claras y concretas. Muchas veces escuchamos a diferentes actores de la escena política y son un sinnúmero de palabras que en definitiva terminan siendo palabrería, porque en definitiva todos terminan hablando más o menos de lo mismo. Sí. Entonces, en definitiva, parecería que todos proponen cosas diferentes, en definitiva, en su conjunto van en la misma dirección. ¿Sabés qué decía Esa, esa es la realidad. Abraham Lincoln? Decía una frase que cita a menudo la doctora Grisel Pereira, que creo que resume todo esto que estás diciendo y tiene fuerza de perennidad. Lo que filosóficamente enseña un país, lo que filosóficamente establece un sistema educativo, es lo que filosóficamente la futura generación gobernará. Según filosóficamente sea educada esa generación, en el futuro filosóficamente tendrá esa política. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenés países cuyo sistema educativo te introducen determinadas ideologías en el campo de la historia, de la filosofía, de la historia de las ideas, de la sexualidad, como estamos viendo con la ideología del género, en la sociología, en el derecho, etcétera, vos a través del sistema educativo estás formando ciudadanía. Y si ese Estado que te dice en la Constitución que es una cosa, que es una república democrática, liberal, representativa, y en el sistema educativo después te dicen que la sexualidad solo te la explica la ideología de género, excluyendo cualquier otro tipo de explicación o expresión o conocimiento científico, ¿no? Porque en sexualidad, por ejemplo, a los niños no se les da medicina sexual, antropología sexual, todas las corrientes de investigación y pensamiento ya comprobada respecto a la naturaleza sexual, sino una ideología, violándose la laicidad del país, la laicidad que plantea la Constitución, la laicidad que plantea la ley orgánica de la educación incluso. Mi ley habla de todo eso en Argentina, de que hay que restablecer ese Estado de derecho, esa república, ajustarse a los principios de la Constitución y que el Estado sea mínimo y muy eficiente. Habla de saca ministerio, pero saca y saca y saca ministerio. Fíjate que él tiene una nota con Viale, decía, ¿y el Ministerio de la Mujer, de Género y Violencia, o algo así se llama? No, para afuera, para afuera. ¿Y el Ministerio de Desarrollo Social? Para afuera. ¿Y por qué? El Ministerio de Ambiente? Para afuera. ¿Y por qué? Porque eso es inútil al país y no podés tener un ministerio de una ideología, por ejemplo.
Cierro con esto, Pablo. Si alguien te dice que por ley, que va a tener que ser por ley, y seguramente por ley que podrá ser o plebiscitada si se da las mayorías absolutas que requiere la ley de plebiscito o convocatoria popular de una ley, o porque hay acuerdo en el Congreso y a través de una mayoría especial se deroga a esa ley que creó ese ministerio y se crean esos otros que él dice, porque va a tener que ser por esa vía legal, quiere decir que deja de ser política de Estado. El Estado no reconoce más a esa ideología de género ni a esos derechos de la mujer como sus políticas. Por lo tanto, eso va de la mano de que se desactiva el contenido educativo de todo eso, porque ya no es oficial, y también la justicia vinculada a todo eso, la justicia de género, que son presupuestos y presupuestos, ¿no? Infraestructura, burocracia, para una cosa que no produce riqueza, que es una ideología instalada en nuestros estados. Yo no sé si a la gente le ha caído la ficha de lo que estamos viviendo en nuestros países respecto a este tema, ¿no? Que él lo está planteando en Argentina todo esto. Que en realidad tenemos, tristemente, hace mucho tiempo atrás, se ha instaurado las frases que habitualmente la repiten todos, que es política de Estado. Entonces, le surge una inquietud, surge una preocupación y dice, hay que hacer política de Estado en este sentido, política de Estado en este sentido. Entonces, todo lo que pretenden transformar en política de Estado. Claro. Y eso es como si, en definitiva, ¿cuáles son las diferencias? Los partidos deberían tener, lo cual es liberales por la gente, tiene que ser un partido de 4 dimensiones. Quiere decir que tiene que tener, primero que nada, ideología. Esa ideología se tiene que transformar en un programa, o sea, Mm, ideológico, programático, después representativo, porque tiene que representar un sector de la población. mm, No puede representarse a sí mismo, o sea que debe ser ideológico, programático, representativo y después estar en disputa para poder ser elegible. O sea, mm, esas son las 4 partes que tiene que tener un partido. Entonces, si todo lo vamos a transformar en política de Estado, mm, ¿para qué la ideología? mm. Porque la ideología es lo que hemos hablado en otras oportunidades, que es esa cosmovisión global de la vida que uno lo transforma ¿a qué? A políticas públicas. Nosotros sí luchamos y sí y queremos instaurar el debate de las políticas públicas. Las políticas públicas son las que propone cada partido para dar las soluciones grandes a los problemas de la gente. Esas son las políticas que deben estar en discusión, las políticas públicas, no política de Estado. Política de Estado cuando hay un consenso, ¿verdad? La política Entonces, de Estado es algo mucho más firme y cuando hay un consenso y ya para cambiarse, bueno, necesita otro consenso para poder cambiarse. Y eso le daría una estabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Si la política de Estado es correcta, es buena, notable. Pero si hay políticas de Estado que son malas, que son perniciosas, bueno, nuestros países se van encaminando hacia un destino hay- muy malo. el tema es que debe haber política de Estado, sí, pero Sí. en algunos aspectos, por ejemplo, Uruguay en su carácter en las relaciones internacionales Ujú, defiende, y yo creo que en el buen sentido y con el buen criterio, siempre ha defendido, ¿no? En la no intromisión en los asuntos internos de los otros países, mm, ¿ah? Y siempre ha tenido una posición al margen de todo tipo de conflicto armado, mm. ¿verdad? Esa ha sido la política internacional histórica del Uruguay. Y yo creo que es correcta. O sea, que Pero, eso puede claro, ser una política de Estado. Sí, es una política de pero Estado. te agrego Para- más. Una política de Estado tiene que ser una educación laica y universal. Es decir, el Estado tiene que dar una educación que no brinde ninguna ideología ni ninguna doctrina. El Estado enseña. El Estado te abre una enseñanza sin imprimir una ideología como está pasando ahora, que está siendo bueno, burlada como política de Estado. justamente eso, lo que nosotros lo queremos instaurar a través de una política pública, justamente para poder hacer el cambio. Mm, Por eso nosotros no estamos de acuerdo en que sean políticas de Estado, porque ¿qué sucede? Si es política de Estado, en definitiva, generaría un consenso o que todos pensaran exactamente igual y en el correr del tiempo. Sin embargo, nosotros, como liberales que somos, ¿qué abocamos? Por una mayor libertad en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir una mayor libertad en el sistema educativo? Bueno, el Estado, como nosotros
defendemos un gobierno limitado, limitado en funciones, poderes y recursos, vale decir, dedicado únicamente a sus tres funciones principales, que son brindar seguridad, administrar justicia y realizar obras de infraestructura y nada más. Entonces estás de Quiere acuerdo decir, con Milei. Él habla de 4 o 5 ministerios, porque lo que está diciendo él es sacar todas esas políticas de Estado, porque van a un estado de mínima expresión. Y en ese caso, eso sí tienen que ser políticas de Estado. Es decir, por por supuesto, ejemplo, el modelo económico tiene que ser una política de Estado. Que no venga cada maestrito con su librito, pues si no, es como, somos como el pato, damos un paso para adelante y dos para atrás. No, en temas económicos, financieros, como tú decís, en materia de relaciones internacionales, en tema de defensa, en tema de orden público interno, y en el tema educativo, y ta. Y después es justicia por un lado, la ejecución de las leyes y legislar las leyes. El Estado, ¿no, Pablo? Si no es como decir, mirá, yo tengo una familia, pero además de mi familia tenemos enfermería, si vos querés yo también te hago servicio financiero, ¿sabés qué? También, mirá, tenemos un hospital en mi casa, sí, pero ¿cómo? Pero eso, pero tu familia hace de todo. La familia está para ser familia, ¿no? ¿Me explico? Entonces, al Estado le queremos meter todo, el Estado es empresario, el Estado es enfermero, el Estado es educador, el Estado es empleador, el Estado te paga las jubilaciones y el Estado y, además te mete ideología. y todo eso, todo eso lo hace mal porque no es propio de su naturaleza. No, Por eso no está capacitado para enseñar, porque no necesita, no requiere el uso de la fuerza para enseñar. no. Porque el monopolio legal de la fuerza, eso es el Estado, el monopolio legal de la fuerza. Como no requiere fuerza para enseñar, no debe enseñar, tampoco debe aplicar una política pública en educación. La mejor política pública del Estado en educación es la que no existe. Mm, Lo mismo sucede en la salud. No es un buen doctor porque no requiere el uso de las fuerzas para curar a los enfermos. De mm, la misma forma que no es en su naturaleza ser empresario y mucho menos administrar fondos de inversiones y el futuro de cada uno de los uruguayos. Cada uno sabe qué es lo mejor para su futuro. exacto, Esa es la clave. Esa es claro, la clave de un gobierno limitado en funciones, en recursos sí, y en poderes. Si está dedicado a sus funciones específicas y tiene poderes únicamente solo para eso, las cosas van bien. Pero cuando tenemos un Estado como el de hoy día, que está metido en todas las esferas del ámbito privado y en todas las esferas de mm. nuestra propia vida, ¿qué es lo que sucede? No vas allá, nos pasa por No, no te encima. deja respirar, no deja respirar la actividad privada, la tiene Eh, ahogada, la tiene ahogada. Entonces genera otro problema. Ujú. Un Estado grande, obeso, pesado, Inflación, ¿qué pasa? Necesita, tiene mucho gasto. Ujú. mucho poder para usar y demasiados recursos que pueden ser malversados. Quiere decir que tiene demasiados recursos para administrar, más allá de los que serían lógicos para sus competencias, y ahí genera, siempre hay un campo mucho más fuerte para la corrupción en un Estado de ese tenor Sí, que en un Estado y en un modelo liberal. ¿Por qué? Porque se limita a sus funciones específicas. claro. Por supuesto, liberales por la gente, una de las cosas que pregona que de los 14 ministerios quedarían 6. O Entonces sea que me estás hablando igual que Milei, ¿eh? Mirá que la gente te va a agarrar miedo acá, ¿eh? Te va- Pablo, en un estado cada vez más grande tenemos muchos señores feudales. Hay muchos señores feudales que cobran mucho impuesto y con el poder del monopolio, ¿no? El monopolio del poder, perdón. O sea, el Estado tiene un monopolio del poder y bueno, ¿qué son las leyes coactivas? ¿Son coercibles? ¿Qué quiere decir? Que se tienen que cumplir por la fuerza esas leyes. Sí, yo te empiezo a hacer leyes impositivas, impuesto para esto, impuesto... Y sí, porque yo tengo que bancar a toda esta gente que estoy empleando. Yo te estoy diciendo que yo me voy a encargar de la salud, me voy a encargar de las plazas, me voy a encargar de hacer rutas, carreteras, me voy a encargar de hacer negocios, de refinar combustible, de transportar el combustible. Yo me voy a encargar de tener bancos, yo voy a ser banquero también, voy a ser empleador, ¿no? Voy a tener este crédito, te voy a dar crédito. O sea, entonces el Estado hace, voy a educar, ¿no? También me voy a dedicar a la actividad educativa. Entonces, ese Estado cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Y qué hace? Porque no produce riqueza ese Estado, no, no es una fábrica, no es una industria. Y va a cobrar impuestos a los pocos que trabajan dentro de ese Estado, que producen, que emprenden, y tenés una lista enorme de impuestos y regulaciones, y ese es el mamotreto, el delirio socialista.
Yo ahí le interpreto a mi ley y estoy de acuerdo con lo que dice en ese sentido, porque yo pienso igual en eso. Y No, no, respecto al tema educativo, yo creo que cuando te dice el Estado liberal democrático que la educación debe ser laica y gratuita, de gratis no tiene nada en un Estado como este. Rubén, Pero quiero como terminar esto. El sí, Estado tiene que garantizar que la educación sea científica. Si no, ¿para qué queremos Estado? El Estado, hagan los institutos que quieran y cada quien con el perfil que tenga, que quiera, y mandás a tu hijo donde te parezca mejor. ¿Querés un instituto evangélico? Llévalo. ¿Querés un instituto católico? Un instituto laico, a donde quieras. Mirá, este es bilingüe, este es trilingüe, este te da más en esto, pero que sea sobre ciencia, filosofía, que te prepare un ciudadano útil. No como este Estado que nos está llenando de ideología lagurizada, ¿viste? A eso me refiero yo. De eso está hablando él, de sacar eso. Entonces, me parece un es disparate tener que un ministerio de género o un ministerio de la mujer. No, los derechos somos todos igual ante la ley. ¿Qué ministerio? Mañana el ministerio del abuelo, entonces, ¿no? Yo qué sé. es que nosotros vamos incluso más allá, porque como bien dijo Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. No, Quiere decir que para que alguien lo tenga gratis, alguien lo tuvo que trabajar, porque el dinero no crece en los árboles. O sea que la base en un modelo capitalista liberal de libre mercado es el trabajo, del trabajo produce el ahorro genera la inversión. En cuanto a la educación, y nosotros dijiste vamos un algo clave, poquito Pablo, más allá. disculpa que te corte, dijiste algo clave ahí. La formación de capital. ¿Cómo se forma ese capital? Ahí está el tema, ¿no? Esos modelos que estimulan la formación de capital. Bueno, ¿cómo se forma? Y porque o lo heredaste o porque innovaste algo, creás algo, esa creación, vos diseñás esa creación, solicitas un préstamo, como se hizo en Estados Unidos, ese préstamo lo amortizás porque lo vas a pagar con el producido de lo que vas a crear, y después, por supuesto, empieza a multiplicarse una ganancia, ¿no? Como la parábola de los talentos. El tipo que recibió 5 talentos, los vendió, los negoció y después tiene 10 talentos. El otro con 2 tiene 4. El otro, bastante, por no decir la palabra, ¿no? Todavía trabajó, porque además gastó energía, lo enterró, después lo desenterró, tomá, te devuelvo, no te robé nada. Ese es el Estado uruguayo, más o menos, pero peor, todavía te roba además, ¿no? No produce. Creo que es por Eh, ahí, creo que es Así por es. ahí. Nosotros incluso vamos un poquito más allá porque para nosotros directamente el Ministerio de Educación y Cultura dejaría de existir, Claro, lisa y llanamente. La educación pública como tal deja de existir. ajá. Nosotros vamos a lisa y llanamente privatizar la educación. Qué es lo que pretendemos nosotros? Que justamente la enseñanza y el modelo educativo pasa a manos de los maestros y profesores, Bueno, que pasan a ser dueños, que el centro van a ser los maestros, los profesores y los educandos. Ellos son la figura estelar y no el Estado. De manera que quien hasta ahora ha sido empleado del Estado va a pasar a ser, obviamente, dueño de los centros educativos bajo una figura que nosotros pretendemos aplicar, que es la de dación en pagos por deudos pendientes, en la cual pretendemos monetizar todo lo que son los edificios, los equipamientos y darlo a los maestros y profesores. De algo forma igual, tal similar que dice Milei, con los vouchers de indemnizatorios de es, los es- valores es- es que, patrimoniales. Claro, es que eso vamos, porque qué es lo que pretendemos nosotros? Que todos los que quieran recibir educación puedan elegir la educación libremente, la educación de su preferencia. Y los que quieran enseñar van a enseñar los modelos de su preferencia. No va a haber un programa establecido por el gobierno a través claro, de un ministerio en el cual se deban de ajustar. Hoy nosotros nos pueden decir, tenemos educación privada. Sí, de tipo nominativo, de privada sí, tiene poco, porque la educación en este país está privada impuesta por el Estado. no paga impuestos, Claro. pero hay un precio a pagar para no pagar impuestos y es que se debe de ajustar sí o sí, sin salirse del programa educativo que le brinda el ministerio. Mm. Nosotros, ¿qué abocamos? Nosotros lo que queremos es darle máxima libertad para que todos presenten el modelo educativo de su conveniencia, Mm. que quieran porque Sí, creen en él, porque están capacitados para él. Y bien, los educandos, los jóvenes, los padres, los abuelos elegirán los centros de su preferencia en exacto. función de la educación que quieran para sus hijos, nietos, etcétera. De Bien. forma tal que nosotros lo que buscamos es, obviamente, de empleados pasarán a ser dueños. Como siempre, hay alguno que nació para empleado y no va a querer arreglar su capital
porque obviamente que hasta ahora esos maestros o profesores que solamente se certifican Mm, porque están en enseñanza pública y saben que, que las monedas le van a caer en el bolsillo igual, mm. acá no va a correr. ¿Por qué? Bueno, mi hijo, usted ahora es dueño, Ay, no, y va usted a es tener que patrón, competir. ahora usted tiene que emprender, ahora usted Claro, tiene que trabajar y competir en igualdad de condiciones con todo lo otro que también están ofreciendo educación. exacto. Entonces, ¿qué sucede eso? Levanta, automáticamente levanta y mejora el nivel educativo. Claro. ¿Por qué? Porque todos tendrán que competir entre sí. Y alguno me dirá, Pablo, pero el tema Pero déjame que te haga esta ¿qué vamos a hacer? pregunta. Déjame que Sí, te haga esta pregunta. Y ya tenemos que ir cerrando la nota, Pablo, se nos va, ¿viste? Muchos dirán, sí, todo muy lindo, Pablo, pero ¿y la gente que no tiene plata para pagar un instituto privado, qué hace? Porque la educación que el Estado te brinda es gratuita, gratuita. por eso nosotros, una de las reformas Mm, sociales, que nosotros consideramos que la reforma educativa es una reforma netamente social, mm, porque lo que pretendemos hacerla es tenderle la mano a aquel que no puede pagar por su educación. mm. ¿Qué vamos a hacer? Sí, nosotros le vamos a dar bonos, cupones o voucher, Exacto. sea el término que quieran utilizar. Pero nosotros los vamos a dar ¿a quién? No a la demanda, le vamos a dar, no a la oferta, sino a la demanda. Mm, Nosotros les vamos a dar al que quiere ir a pagar por la educación, no al centro educativo. Entonces, esa familia, vamos a dar vouchers y cupones, vamos a subsidiar hasta un 98%. Y mm. alguno me va a decir, ¿por qué el 98 y no el 100? Porque lo que es de gratis nadie lo valora. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué? Pablo, y otra pregunta respecto a eso, ¿no? Digamos, ese bono colaborativo que está ayudando, porque es muy del liberalismo la asistencia, la gente no lo sabe. La asistencia social, lo que, el llamado asistencialismo, el subsidio, es una idea que nace del liberalismo, pero precisamente el asistencialismo es temporario, no es una política pública estatal que viene para quedarse, no es el MIDES, no es vivimos haciendo asistencia, no. Es para un momento de emergencia, ¿verdad? Una catástrofe natural, después de una guerra, una crisis económica y el Estado liberal se hace cargo enseguida, es un Estado sensible en ese sentido, porque es justamente eso, es un Estado que pretende que siempre su gente sea libre, tiene que estar educada, bien comida, que ya de niños, en lo prenatal, buena alimentación para que desarrollen el cerebro, si no, con mala alimentación y sin educación, ¿qué ciudadanía puedes tener? Pero lo otro es, y aquellos que van destacando en el sistema educativo, ¿no hay un sistema de becas también que premia que tiene que ver con el premio al rendimiento a aquellos estudiantes que están teniendo muy buenas calificaciones ya a nivel secundario, por ejemplo, preparatorio, que tengan un sistema de becas, Para nosotros, el mejor premio que puede tener es su futuro. su futuro. Va a obtener un mejor futuro. No, no, pero Y me dicho refiero a la gente que claramente, siga con dificultad económica. bueno, la gente con dificultad económica, justamente vamos a subsidiar hasta un 98%. Pero ¿cuál es la ventaja? Que van a poder elegir el centro educativo de su preferencia. Claro. Entonces, capaz que el primer año se le subsidia un 98%, pero como nosotros vamos a hacer, la reforma educativa es una de las 5 reformas que nosotros vamos a llevar adelante, de las cuales en alguna otra oportunidad hemos hablado alguna que otra, y seguramente Mencioname las tendremos otras oportunidad. y la dejamos como puntos para tratar en la próxima. ¿Cuáles son las cinco? Una es la educativa. La primera reforma y la más importante es la reforma política. La segunda que va de la mano de la política y no pueden separarse es la reforma económica. Y después, las 3 reformas son 3 reformas sociales para tenderle la mano a la gente para hacer el proceso de salir un modelo estatista, como estábamos, a un Mm. modelo netamente liberal. ¿Eso sería la reforma de Estado de primer orden, que se le llama? La reforma de Estado de primer orden, que es la más urgente, la que hay que hacer de inmediato. Nosotros, todas las reformas necesarias las hacemos todas juntas, porque solo así, aplicadas de esa forma, los países que la pudieron aplicar fueron los que tuvieron éxitos. Hacerlo en etapas normalmente se lo conoce como gradualismo y normalmente no ha tenido éxito, porque habitualmente todas las fuerzas de choque sociales, sobre todo al aplicar cuando hablan de reformas de primera, segunda y tercera generación, cuando aplican las de primera ya se levantan una gran contradicción a nivel social, Mm, muchas veces es muy combativo y muchas veces se estanca. Entonces la segunda nunca tiene la posibilidad de llegar a la segunda. mm, Nosotros aplicamos todas juntas y deben ir juntas porque van de la mano, porque la reforma y la política y la económica son las más importantes, pero las 3 reformas sociales mm. son la mano tendida para poder hacer esa transición en Bien. educación, en salud y en el sistema de jubilaciones y pensiones. Esas son las reformas, entonces, ¿las repasamos? ¿Las cinco? Reforma política, Bien.
económica, bien, educativa, en bien. la salud y en el sistema de jubilación y pensiones. Parezco de la escuela, cuando yo iba a la escuela contaba con los dedos, sí, pues siempre fui lento para las matemáticas, ¿viste? Entonces, Cinco, cinco, cinco cinco, reformas, bien, así, bien, cinco. perfecto, Pablo. Y con la mano derecha, Y con la mano, ah, claro, seguro, sí, ahora me di cuenta de lo que querés decir, está bien, está bien, está cinco bien, reformas. está bien, también está esto así, ¿no? Pero esto No, no es por reforma, esto no es por reforma. cinco, cinco Esto, reformas. esto es victoria, ¿no? Es la victoria. Churchill hacía así, ¿te acordás? Hacía así. Ya sabés, ¿no? Lo que significa. Pablo, te agradezco un montón. Vamos a seguir conversando de esto. Bueno, vamos a hablar de las cinco reformas y cómo Bueno, se haría eso, cómo se implementaría eso, de ese Estado por supuesto. pequeño, chico, que se naturalizaría, ¿no? Sería el Estado que naturalmente está concebido para funcionar como tal y no hacer del Estado una empresa, un empleador, una enfermería, qué sé yo, un Y, y, receptorio de ideologías, ¿no? y lo más importante que no es ninguna utopía, simplemente que nosotros no estamos inventando nada, simplemente lo que queremos hacer es que aquellos modelos que fueron aplicados en otros países y tuvieron singular éxito y hoy son países de primer orden, lo queremos hacer nosotros porque queremos lo mejor para el Uruguay. En Argentina parece que están cerca de que empiece a pasar eso. Vamos a ver, en octubre nos daremos cuenta qué elige la sociedad argentina. Que además está Así es. Milei y está Patricia Bullrich, que tiene una línea bastante para ese lado también, ¿no? Bastante para ese lado. O sea, hay como una luz de esperanza, ¿no? La sociedad cuando ya se derrumbó, se da cuenta que tiene que ir para este lado. Me parece que por ahí puede venir también un efecto contagio y de comprobación, como tú decís, que es factible, que científicamente es comprobable todo eso. Qué tema, ¿eh? Liberalismo, Milei acá al lado en la República Argentina, lo que decía Mercedes Vigil, me acuerdo claramente lo que decía nuestra amiga, y que lo sigue diciendo, por supuesto, ya va a volver con nosotros. Aunque te parezca mentira, Rubén, Argentina se levanta y Uruguay todavía no. Aunque parezca mentira, ¿no? Y capaz que viene por ahí. Capaz que con este cambio político y económico, Argentina empieza a emprender un camino. Por supuesto que esto va a llevar tiempo, no va a ser un día para el otro, ¿no? La locura tampoco, pero Uruguay está complicado, ¿no? En tema de cultura política, concepción, está complicado. Y bueno, esperemos ser esa luz de esperanza para todos nosotros. Creo que en la medida que Liberales por la Gente cuente con el apoyo suficiente, Sí. va a ser el mejor para todos, mejor para este país, sin duda alguna, y esperemos que podamos ponernos a la vanguardia de América. Facebook, ¿cómo era? Para comunicarse con... Ponen o liberales y la gente, que Mm, mucha gente ya escribe ahí porque no se ha detectado en las redes, mm, o simplemente me buscan en el perfil Pablo Paya y me escriben. Yo trato de tener un contacto bastante directo con todos. mm. Y bueno, porque como bien saben, estamos en el proceso de recolección de firmas. Bien. Y bueno, sin apoyo las cosas no salen. ¿Y se va sumando gente? ¿Va sumando gente? Se van sumando, gracias a Dios, sí, vamos sumando. Que digan de este Eh, programa, si están escuchando y esta nota, que te digan, ¿no? Pablo Paiva es en Instagram, No, Instagram no tengo. en En el Facebook. Facebook, Pablo Paiva en el Facebook, Ujú. o en el Facebook Liberales y la Gente, porque Bien, no le puse el nombre como tal, porque realmente no quiero realmente armar toda la parte de comunicación aún, mm, hasta no tener todo bien, correctamente en la corte, porque si no es, bien, es un desgaste importante. bien, bien. Liberales y la gente en Facebook o Pablo Paiva en Facebook, ¿verdad? Ahí se Ahí pueden va. comunicar con Pablo, van a entrar en relación con él y bueno, apoyar este partido que es una oferta más a nivel electoral y engrandece la democracia del Uruguay. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene, por supuesto. Buen Si fin de Dios quiere. semana. Abrazo grande, Rubén. Que A ti y pasen a muy todos bien. los seguidores. Igual, Adiós. igual. Pablo Paiva hablando con nosotros, ¿eh? Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.